En la primera reunión hemos visto que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada de Dios, quiere decir que es respirada por Dios. Sí. Es ko hanirwani hapnarki ne bacha es na Biblia ko aspira ko pira nuam ho es aspira hapne narki ne banne ka uchiuka ne bacha chukua es ni ura isli. Y la segunda vez hemos visto que la Biblia no tiene errores, quiere decir, es inerrante, no tiene ningunos errores la Biblia. Es ko hanirwani hapketas na yirna pirka es bire error hapketas na yirna hapketas ra isli kurwani. Y hoy vamos a ver lo que significa que la Biblia es infalible. Esa es la palabra en español, quizás no hay una palabra en Raramuri, pero la palabra en español es, la Biblia es infalible. Quiere decir que no puede fallar. Es kora hani ban es kara se huevar waban es neme panil tanuam ne ko kebra me omer es dalam tanya es nda kwani pero hitibla ketas na sinet na narkim wikaupo es ra isli. Hola. Sí, gracias. Porque casi no se escucha. Sí, ajá. Es poco más cerca. Sí. Y sí, en la Biblia vemos la historia también de Josué, que era uno de los líderes del pueblo de Israel. China la Biblia chinde pa es ba hapna José ba aniba es na kanil danem raka. Y Josué también ha vivido una vida larga y ha experimentado muchas luchas, muchas dificultades, muchas guerras. Oye, José rewam sayen ayen na shmir la riwa hapna wikan namut ni rum dificultades wikan namut chat ni na ruam kerpa. Pero al final de su vida, Josué ha dado un testimonio muy bonito, muy bueno acerca de la palabra de Dios. Es José cuebra la nara vera isla peyen rani. Y él dijo en Josué 21:45, él dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tas sinet la ni rura ruaban na ech ra isla ba ech nara ko nem la na ni rura ra vera isla. Hay una diferencia cuando decimos que la Biblia no tiene errores y que no puede fallar. Aunque es muy parecido, hay una diferencia entre esos dos. ¿Qué significa un error? Un error es algo que se dice o se hace que es falso o que es equivocado. Y eso es acerca de cosas que son del pasado, que ya han pasado, o que cosas en el presente que podemos ver, que él dice algo y no es caso, no es real, o no fue el caso en el pasado, no era correcto. Pero cuando decimos que la Biblia es infalible, quiere decir que se refiere a algo en el futuro, que da promesas, que da predicciones de lo que va a pasar en el futuro y que en ese sentido, hacia el futuro, no falla la Biblia. Entonces, si yo leo en mi Biblia algo y yo veo algo que no corresponde a lo que es verdad en el presente o que era verdad en el pasado, yo podría decir que la Biblia tiene un error. Pero todo lo que la Biblia nos dice acerca del pasado y del futuro es correcto, no tiene errores. Y si la Biblia nos da promesas
que se van a cumplir y no se cumplen como dice, yo podría decir que ha fallado la Biblia. Hapalit kera raícha sa chinara na apona sus cauchu chara isle di kebra talam le di pechaken raícha yene. Pero hasta el día de hoy, todas las promesas de la Biblia se han cumplido como lo ha dicho Dios. Hap suwa piku ra ne na no ram ne raísle kara na afrikai nar es raísle kara bel chomia chiul kuban afrikan anis la ne cumplir es raísle. Y todavía hay promesas en la Biblia que no se han cumplido, pero se van a cumplir seguramente todavía. Chobihi ani rua hapona kitas na kinara bena tas na la cumplir chobihi di pelim tu ai narva. Entonces, ¿por qué podemos decir que la Biblia es infalible, que no puede fallar? Pero la tatani viva hap kitas na hechos de Biblia ko kitas na que ni ru es de Biblia nueva. Porque cuando Dios dice algo, Él sabe, ya sabe el futuro, Él sabe todo. De hecho, no ruam kuwa na machero karaba haprikaba na kuwa aniba. Así lo dijo también David en el Salmo 139. Echirikani les David weyamba echna samako na ikia. David dijo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya sabes toda. Es ko wa na machira ono ra ga na machira hap te aparit net kuchi ko na hapu nam ko na ne asal tuanit na asal na machi es ko kara haparim ko na wiris ku. Dios nunca nos va a decir algo falso, algo que no es correcto, porque Él no sabe, porque Él sabe todas las cosas. Eso no ruam kom ta le wi kalema no ruam kon ne wuchi wa isi hapikam ona ne no wuchi kana sa. También podemos saber sabemos que el propósito de Dios permanecerá. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios propone hacer, eso Él cumple con eso, Él hace esas cosas. Es ko ra kana ne hapika nura es kabra inar es ko bani la uchi kana afrika ni sere es kara no pist ke ko. Nadie puede impedir o cambiar los planes de Dios. Ta shi wes mi han nema na ki kit mi na es ko na lagarka na. Dice en Isaías 46, 9 a 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es la corruba ni hapan ni coane también del corruba hap le bachachu kuba hapana haptamo kuis mukwashin la wena. Entonces Dios sabe todas las cosas, Dios puede hacer todas las cosas, entonces todo lo que Él nos dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Honoruam wala machiarwa kara hap na kuis corre rikiana na sine amerkara la machisco. Sí, vemos también que la Biblia es infalible porque fue demostrado así en el pasado, siempre ha sido así, que no ha fallado la palabra de Dios. Eso fue el testimonio de Josué que hemos visto al final de su vida,
cuando él dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. También él dijo, más tarde Josué dijo, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Hasta el final de su vida dice esto, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. También el rey Salomón, que tenía mucha sabiduría, tenía un testimonio igual o parecido acerca de la palabra de Dios. Él dijo en Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y también el apóstol Pablo dijo algo parecido. Él dijo, no que la palabra de Dios haya fallado, en Romanos 9. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, muchas profecías en la palabra de Dios. Unos 6,400 profecías hay en la Biblia, más o menos. Y de esos 6,400 profecías, casi la mitad ya fueron cumplidas. ¿Y qué podemos decir de las otras promesas o profecías? Estas profecías no han fallado, sino todavía no han sido cumplidas. Son profecías de los últimos días que ya vamos a experimentar y vivir. Y esas profecías probablemente se van a cumplir muy pronto. Entonces, en el pasado vemos que la palabra de Dios no ha fallado hasta el día de hoy. Igual, si pensamos en el futuro, también no va a fallar la palabra de Dios. Dijo el profeta Ezequiel, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Jesucristo también nos dijo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, unas letras muy pequeñas, pasará
de la ley hasta que todo se haya cumplido. Na esku lana saruam karwabani na kepra simil marwabani esko apunane ni atrepani. La Biblia también nos habla de un juicio futuro. Biblia kada inara ra esba ra isba. Y lo que la Biblia nos dice del juicio que va a venir también no puede fallar. Natla inara ra hap narki que sinet narki di wepabach. Dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ciertamente, tú y yo vamos a estar un día delante de Dios, delante del juicio de Dios. Y Él va a juzgar todas nuestras obras aquí en la tierra. Por eso prepárate para tu encuentro con tu Creador. La Biblia no nos habla solamente del pecado y del juicio, también nos habla de la salvación gloriosa de Jesucristo. Y lo que Dios nos dice en su palabra acerca de la salvación tampoco puede fallar. En Hechos 4:12 la Biblia nos dice acerca de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí hay esperanza para ti, para cada persona. No hay ningún pecado que Dios no puede perdonar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él limpia el más vil pecador. En 1 de Juan 1:9 nos dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pon tu fe en Jesucristo y clama a Él para ser salvo. Si tienes unas preguntas de cómo hacer eso, cómo hablar con Dios, cómo puedes recibir perdón por tus pecados, puedes hablar conmigo, mi esposa, las mujeres, otros hermanos y hermanas que están aquí. Como hijo o hija de Dios, tú puedes saber que todas las buenas promesas de Dios son para ti y no pueden fallar. En Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Y voy a terminar con un versículo un poco más largo, pero nos habla también de esto. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegan a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, nos dice ese versículo que Dios nos ha dado grandes y bonísimas, bellas promesas para todos que son sus hijos. Y esos encontramos en su palabra, en la Biblia. Y podemos confiar en todas esas promesas que Dios nos hace, porque todo lo que vemos en la Biblia sí se cumple, porque Dios es verdad y Él siempre nos dice la verdad. Él siempre cumple sus promesas. Entonces confía en la palabra infalible de Dios y construye tu vida sobre la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos saber que es verdad, que tú nunca mientes, tú nunca te equivocas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer, que tú nos dices, y nadie te puede impedir tus planes. Gracias que tú tienes buenos planes con tus hijos. Y te pido para todos que son aquí, que no son tus hijos, que ellos pueden reconocer que Jesucristo es el Salvador, que ellos pueden poner su fe en Él y vivir una vida nueva en Él, recibiendo todas las buenas promesas que tú nos haces en tu palabra. Buena teterva, honoruame mapu, suaba mapu mujer a itrawe bichiwaleku, mujer sinibi ola, suaba namuti mapu mujer ani, mujer wega la bela justa, mujer ua, mujer wega le sinea mera ramuli, buena teterva, mapu mujer tami ali mo raichala. Ichira ichala we galabela we bichiwale pero guira mapu suaba ta mujer ramuni we bichiga ena suaba namuti mapu mujer raicha. En el nombre de Jesucristo ichi revalida Jesucristo guitará. Amén.